Dejamos el temporal que ya nos ha abandonado y nosotros ahora vamos a hablar del pie diabético. Hay un altísimo índice de personas que lo padecen en el archipiélago, pero si la prevención, lo hemos dicho en muchas ocasiones, si tenemos con cuidado qué es lo que nos puede suceder, se puede llegar a evitar, por ejemplo, de lo que suele pasar después, que es amputar ese dedo o ese miembro del cuerpo. Vamos a hablar, les presento, Javier Aragón, es cirujano general, pero además es director del Hospital La Paloma. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar, porque existe un altísimo índice. Mira que de la diabetes ya cada vez se sabe más, se conoce mucho más, ya estamos incluso acostumbrados a vivir personas diabéticas. Pero hay personas que se descuidan y que no se dan cuenta que lo que puede llegar a pasar después. Sin ninguna duda. El problema de la diabetes, siempre lo decimos, es que es una enfermedad indolora. Es decir, el paciente puede tener unas cifras muy elevadas de azúcar alto en la sangre y no tiene ningún síntoma. Entonces, ese azúcar elevado en la sangre durante un largo tiempo va produciendo un deterioro del riñón, de los nervios, de la retina, y aparecen las complicaciones ya cuando el paciente lleva una larga evolución de su diabetes. Las complicaciones realmente son dramáticas. La principal causa de ceguera, la principal causa de insuficiencia renal y de pacientes en diálisis, y la principal causa a nivel mundial de amputaciones de la pierna. Así es. Recuerden que ponemos nuestro número de teléfono que si usted quiere hacer alguna pregunta en directo lo puede hacer a partir de ahora. Pero Javier, hablemos entonces de esos síntomas, que nos demos cuenta de lo que está sucediendo antes de llegar tarde. En primer lugar, lo que hay que tener claro es que hay que realizar un control adecuado de la diabetes. Es decir, la persona diabética que se controla de forma adecuada y mantiene unos niveles de azúcar prácticamente como la población que no es diabética, no tiene complicaciones o tiene una tasa mucho más baja de complicaciones. Entonces, ahí es donde hay que extremar un diagnóstico precoz de la diabetes y un cuidado extremo de la diabetes para mantener el azúcar en niveles normales. Porque una vez que se han producido las complicaciones son irreversibles. Es decir, la complicación principal que lleva a padecer de pie diabético es que el diabético pierde la sensibilidad en los pies. Imagínense que un paciente con neuropatía, que es como se llama la complicación de la pérdida de sensibilidad, puede llevar una chincheta dentro del zapato con la chincheta clavada en el pie durante 24 horas y no darse cuenta que se la está clavando. Eso, lógicamente, inocula una infección muy grande dentro del pie. Entonces, una vez que el paciente ha desarrollado la neuropatía, pues tiene que estar en manos adecuadas para hacer un diagnóstico precoz y hacer una educación del paciente para hacerle entender que sus pies no sienten y los cuidados que tiene que tener con ellos. Porque claro, cuando ya se llega a la úlcera, que puede ser como, digamos, la ventana a que esto se complique aún más, hay factores externos que hacen que, bueno, que aparte de los internos, los externos, que hacen que esto se acelere. Por ejemplo, una falta de higiene, cuando padeces una úlcera y te crees que un pequeño corte, incluso en uno de los dedos del pie, pues no le des tanta importancia. Claro, es precisamente debido a esa falta de sensibilidad que el paciente no le da importancia a lo que tiene, porque el principal factor de defensa del organismo es el dolor. Entonces te dice, esto es muy pequeño, pero si a mí no me duele. Realmente es dramático porque muchas veces hemos tenido que realizar una amputación de la pierna por un corte con un corta uñas. Es decir, el paciente no siente y se está cortando parte del dedo aparte de la uña. Vamos primero a atender una llamada, Javier. Sí, claro. María, buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Cuéntanos. Sí, mire, que le iba a decir al doctor que yo soy, yo y la mayoría de mi familia, mis hermanos y todo, de herencia de azúcar. Yo tuve 16 años y medio de diabetes y hace 8 años que me hicieron un bypass para esa reducción de estómago y ahora no tengo azúcar. Pero después tengo estos síntomas al principio que pusieron ustedes ahí, tengo esos síntomas, la boca seca, bebo mucha agua, orino mucho, pero después me tomo el azúcar y no tengo azúcar, se me baja también. A ver si quería decir al doctor que si es normal o qué. Venga, perfecto. Escucho por la tele. Felicidades por el programa. Gracias a usted por llamarnos. Bueno, la cirugía de la obesidad, que es lo que le realizaron a esta señora, hace que al bajar el índice de masa corporal, al reducir la grasa, muchos pacientes que antes eran diabéticos, dependiendo del tipo de cirugía que se le haya realizado, empiecen a tener unos niveles de azúcar normales.
por qué tiene la sintomatología propia de un paciente con diabetes si no tiene el azúcar elevado, pues sería lógicamente tendría que estudiarlo, porque así a lo que pronto es muy difícil dar un diagnóstico aquí por supuesto, en televisión. Esto ¿no? siempre es una mera orientación. Pero estamos viendo imágenes y volvemos a hablar del cuidado, porque la higiene es fundamental. A veces nos lavamos mucho los dientes, la carita, el cuerpo, pero nos olvidamos, parece mentira, de la importancia de los pies. Hombre, sin ninguna duda, la higiene diaria de los pies, y no solamente la higiene, sino cómo realizar la higiene. Fíjese que en algunas ocasiones el lavarse los pies con agua a excesiva temperatura puede ser dañino para el diabético, porque no siente que se está quemando. Hemos tenido realmente quemaduras por agua caliente en personas con diabetes sin sensibilidad, ¿no? Entonces, ese es un factor a tener en cuenta, la temperatura del agua. Otro factor a tener en cuenta es el secado del pie. Por ejemplo, hay que secar muy bien entre los dedos. Nunca hay que dejar humedad entre los dedos, que predispone a hongos, a pequeñas heridas e infecciones bacterianas añadidas. Y sobre todo, mantener una buena hidratación y siempre llevar calcetín. Eso es importante, lo que acabas de decir. Elena, buenos días. Buenos días. Cuéntanos, Elena. Yo quisiera saber, mi esposo es diabético. Mi esposo es diabético. Hay que bajar la tele, Elena. Si no bajas la tele, se realimenta, te volvemos locos, nos escuchamos nosotros. Baja el volumen de la tele en primer lugar, y escuchas por el teléfono. Ahora sí, venga. Ya. Quería saber si la sensación de hambre nunca se quita, por favor. ¿Vale? En el diabético, ¿te refieres? Gracias. La sensación de hambre, gracias. Una pregunta. Bueno, la sensación de hambre. Yo realmente creo que muchas veces la sensación de hambre depende mucho de los hábitos alimenticios que ha tenido el paciente durante mucho tiempo, y también depende del control glicémico que se realice. Normalmente, cuando el azúcar se encuentra en unos niveles adecuados y se ha logrado un control de la glicemia, el paciente empieza a desaparecer todos los síntomas que tenía, ¿no? También la sensación de hambre algunas veces es un problema, no un problema, sino una sensación psicológica, ¿no? De personas que necesitan comer o están acostumbrados a un determinado tipo de dieta. Por último, ¿no? Javier, sabemos que en La Paloma existe, en el Hospital La Paloma existe esa unidad del pie diabético. ¿Cuál es su función realmente? Bueno, la función nuestra es una unidad que trata el paciente ya con úlcera o con lesión, y es evitar la amputación, realizando técnicas ya sea de cirugías mínimas, es decir, antes se realizaban cirugías muy grandes para extirpar, por ejemplo, una parte infectada del pie, utilizar técnicas muy novedosas en la aceleración de la cicatrización de las heridas, o incluso aumentar la circulación de los pacientes por mínimas incisiones, por cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Tratar evitar la amputación en un elevado número de casos, no siempre es posible, y sobre todo educar al paciente para que en el futuro no desarrolle nuevas lesiones. Javier, muchísimas gracias. Gracias. Encantado, ya has visto, sigue sonando el teléfono, pero ya saben cómo es este programa. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Y nosotros, miren, dejamos